Sesiones paraespectrales, capítulo 3. Invitados, Moving Works y Low Studio. Les damos la bienvenida a Sesiones paraespectrales, podcast donde invitamos a proyectos sonoros experimentales a conversar y tocar en vivo en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. En cada una de estas sesiones exploramos el giro auditivo en la práctica contemporánea local, así como la microfonía experimental y la investigación sónica. Glosario espectral. Áptica. La áptica es una rama de la ciencia que estudia la percepción a través del sentido del tacto mediante su aplicación activa. Sin embargo, también guarda relación con otros sentidos. Por ejemplo, en el caso de la audición, existe una relación conjunta entre las vibraciones causadas por las ondas sonoras y la percepción táctil que éstas generan en los cuerpos, principalmente con la amplificación de bajas frecuencias que dan origen al tacto sonoro. Asimismo, la áptica es también una capa de permeabilidad que permite distintos niveles y formas de aproximación recíproca entre cuerpos y sistemas, sean estos visibles o invisibles. A continuación, escucharemos Ecologías del Sonido del colectivo Moving Works y Low Studio. Para una mejor experiencia de escucha, te recomendamos el uso de audífonos.
Muchas gracias, Lucas y Joaquín. Me gustaría que entonces ahora pasáramos a la segunda etapa de nuestras sesiones paraespectrales para conversar con ambos en torno a la pieza que nos acaban de presentar. Entonces propongo que nos cuenten primero sobre el proyecto Moving Works y Low Studio y luego nos comenten sobre esto que escuchamos y la propuesta general del proyecto. Bueno, vamos a hacer un resumen porque es una larga historia ya de buenos años. Este proyecto nació en el contexto del Máster de Futuros Emergentes en Barcelona, en el IAC, Instituto de Arquitectura Avanzada. Es una seguidilla de búsqueda de la relación de la fabricación y el sonido. Y salió un primer proyecto que fue el Ecologías del Sonido 1, con arcilla de allá, con sonidos de allá, ¿cierto? Y haciendo un ciclo en relación a la forma y al sonido. Y esta asociación entre Moving Works, que es un colectivo que armamos con compañeros del máster, y Low Studio, es para converger en esta segunda etapa del proyecto, la cual consta de recopilar latidos del corazón de mi hija cuando estuvo en la guata de su mamá. Y eso traspasarlo, ¿cierto? Esos datos del sonido, traspasarlo a una forma, una geometría, que al mismo tiempo funcione como instrumento. Y estas geometrías, las formas van a ser generadas fabricadas una especie de columnas con un brazo robótico en tierra. Entonces, hacía como una larga etapa también en subir de complejidad del proyecto, subir de escala, equipo. Bueno, Lucas acá también se sumó en esta segunda patita del proyecto, así que así nace un poco Ecologías del Sonido. Y específicamente la versión que acabamos de escuchar. ¿Tiene alguna especificidad dentro de este proyecto o es como una etapa más de la propia experimentación? Sí, o sea, lo que escuchamos ahora fue un poco las piezas de arcilla que nosotros fabricamos en distintas impresoras 3D de arcilla, utilizando los datos ya de los sonidos que vamos a usar en la exhibición final, que son 6 meses de latidos del corazón, de distintas sesiones de fondo con los doctores. Entonces, utilizamos los mismos sonidos que vamos a utilizar. Las figuras son a escala, ¿cierto? Mucho más pequeñas, pero también generadas con datos del corazón, de los latidos del corazón. Perfecto. Bueno, y no sé si están tan al tanto, pero nuestra intención un poco secreta, bueno, y no tan secreta en realidad con este podcast, es intentar aportar hacia una construcción de la lectura del vuelco sonoro que está ocurriendo en el arte contemporáneo a nuestra vista, digamos. Entonces, en ese contexto, me gustaría preguntarles dónde se posicionan ustedes con este colectivo dentro de la práctica exploratoria, dentro del arte de pronto, si es que se identifican allá adentro, sobre todo entendiendo que esto parte desde el diseño, ¿no? Entonces, como dentro del espectro de la producción contemporánea, ¿en qué espacio se piensan ustedes? Yo creo que en todos, siendo un poco grandilocuente, creo que esas barreras, ¿cierto?, están un poco cada vez más difusas entre el arte sonoro, el diseño, la arquitectura, la fabricación. Claro, el máster un poco la primera instancia fue de diseño, pero en realidad diseño es porque yo soy diseñador y parte del equipo, arquitectos, diseñadores, pero en realidad es un poco una búsqueda, ¿cierto?, que la hacen los diseñadores, los arquitectos, los artistas. Es una constante búsqueda de experimentación, exploración en relación al sonido y a manifestarlo, materializarlo, lo que requiere complejidad, una tremenda complejidad, ¿cierto?, de parte de todo el equipo. Entonces yo creo que no sé si nos posicionamos como arte sonoro tal, sino que es un poco una mezcla, ¿cierto?, de factores que claro, cabemos un poco en arquitectura, en diseño, en arte sonoro, en fabricación, en ecología. Entonces eso, tratamos de variar, abarcar mucho. Entiendo. Oye, y a mí una duda que me surge así inmediatamente con el proyecto de ustedes es, considerando que el sonido que estamos escuchando en una gran parte de la pieza es sonido digital, y que ustedes al mismo tiempo ponen mucho énfasis en la construcción de cada uno de esos objetos, ¿no? Cada objeto es la visualización de datos, ¿no? Como que tiene todo un proceso de diseño, pero que en realidad lo que estamos escuchando es solo el tacto que está siendo procesado por un software. Entonces,
ahí me parece que la pregunta es ¿cuál es la relación del objeto con el sonido que estamos escuchando? Porque eventualmente podríamos cambiar el objeto y podría sonar igual. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué ocurre cuando en el fondo hacemos esta presión de sacar la imagen, ¿no? Que es este podcast? ¿Qué ocurre entonces con ese objeto y con el sonido que estamos produciendo? Exacto, súper. Muy buena pregunta, porque la primera parte del podcast fue justamente hacer sonar las piezas como nosotros las estábamos tocando sin sonidos digitales. Entonces, para sorpresa de nosotros, fue una experiencia súper distintiva, porque las piezas cada una suena distinto. O sea, si uno la acaricia con el dedo, si uno le pasa la uña, si le pega. Ahí, bueno, quizás los que ya escucharon la pieza musical, algunas piezas simulaban como respiraciones, ¿cierto? Esto porque es una especie de vasijas huecas, ¿cierto? Con texturas. Entonces, ese es un nuevo descubrimiento en realidad, que nos hace preguntarnos también lo que nos acabas de decir, y ver cómo podemos potenciar eso para que en fondo cada pieza sea única y tenga relación, ¿cierto? con el sonido desde su base. Claro, que no sea solo como un teclado MIDI, sino que sea algo más ecológico y en relación a su sonido de origen. Claro, porque la tierra, la cerámica, con lo que están trabajando ustedes tiene su propia sonoridad también, pues. Entonces, ahí, claro, nosotros nos preguntábamos cuál es el espacio que en el fondo reclama ese objeto, ¿no? Bueno, y para continuar, al igual que todas las otras sesiones anteriores, nos parece muy importante referirnos al espacio donde nos encontramos hoy, que es la sede Parque Forestal del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, para preguntarles sobre sus experiencias o diagnósticos quizás en relación a los espacios culturales y las prácticas sonoras. ¿Son los espacios expositivos de un museo un espacio relevante para ustedes eventualmente? ¿Y qué pasa con de pronto el espacio expositivo cuando se piensa quizás un poco determinante en cuanto a la visualidad, ¿no? Que parece como primar todo el tiempo y que pone en tensión las prácticas sonoras porque te hace pensar y te obliga un poco a tener que mostrarlas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Cómo se relacionan ustedes con estos espacios? Si es que es algo que les interesa mostrar o es algo que les interesa solamente como hacer sonar, ¿cómo se vinculan? Súper. O sea, yo creo que los museos son en sí una parte fundamental, ¿cierto? Para dar y visibilizar o escuchar, ¿cierto? O darse a escuchar, ¿cierto? Instancias y proyectos como este. No creo que sean los únicos. Yo creo que también hay centros culturales, ¿cierto? Distintos espacios o desde las municipalidades, ¿cierto? En el fondo son tratar de buscar espacios donde las personas lleguen, donde las personas confluyan, interactúen, ¿cierto? Y puedan, ¿cierto?, generar estas instancias para generar diálogo, generar observaciones o reflexiones de parte de las personas. Claro, y los museos, como son abiertos en ese sentido, nos hacen mucho sentido. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Qué ocurre con la visualidad? ¿No? Porque en los museos uno va en general a mirar cosas, entonces las prácticas sonoras vienen a tensionar un poco eso. Exacto. No sé, Lucas, si... Yo creo que el proyecto tiene varios aspectos y de lo más importante es que es multisensorial. Y bueno, digitalmente podría ser apreciado, ¿cierto?, el tema visual y el tema sonoro, eventualmente, si es que se logra como cierta infraestructura. O sea, hoy día existen plataformas de realidad virtual y realidad aumentada que pueden usarse para todo este tipo de cosas. Pero el proyecto igual tiene un aspecto como más háptico, como más táctil. O sea, el objeto se toca y así se activa. Y la geometría se aprecia de otra manera al tocarla, al vivirla, al rodearla, al tocarla con más personas, a tocar varias al mismo tiempo, y ver cómo en tiempo real se genera estos elementos audiovisuales que son el sonido, pero también lo que serán las visuales en la exhibición de fin de año. Pero esto lo piensan para que sea tocado como en el fondo no solo por ustedes como equipo, sino eventualmente con el público general que venga y entre todos hagamos una composición. ¿Es un poco ese el espíritu? Sí, la idea es que sea una exhibición interactiva
que pueda ser interpretada y percibida por muchas personas de todo tipo de personas y de todas las edades y de todo. Y así poder generar como estas combinaciones que son distintas. O sea, de repente nosotros que llevamos trabajando cierto tiempo con estos objetos, es distinto para nosotros como activar estos objetos porque ya los conocemos. En cambio, si llega una persona que no ha trabajado en esto y se encuentra con estos objetos de tierra impresos en 3D con un brazo robótico, que es algo bastante nuevo, se pueden dar resultados muy distintos a los que vamos a ocasionar nosotros. Perfecto. Bueno, y finalmente me gustaría cerrar con una mini pregunta que le hacemos a todos y que las vamos variando dependiendo del proyecto. Entonces, para ustedes, ¿sería reactividad, síntesis o zonificación? Yo creo que reactividad. Maravilloso. Bueno, y con esa respuesta entonces cerramos este cuarto capítulo de Sesiones Paraespectrales grabados en vivo desde el MAC. Muchísimas gracias Lucas y Joaquín de Moving Works más Low Studio por venir, por aceptar nuestra invitación. Como siempre, recordarles al público que nos escucha que para hacer esta grabación hubo que elaborar una propuesta y diseño de microfonía experimental por parte del equipo del museo, que implicó explorar las texturas, formas y especificidades de este proyecto. Así que nada, muchas gracias nuevamente por el entusiasmo, por participar de nuestro experimento y muchas gracias también a nuestros oyentes y les invitamos a estar atentos a las próximas sesiones paraespectrales. Nos escuchamos pronto. Moving Works es un colectivo de diseño distribuido con centros en Barcelona y Santiago de Chile. Trabajando con herramientas de participación comunitaria, investigación y diseño, se esfuerzan por avanzar hacia una mayor participación, más igualdad y sostenibilidad. El colectivo se compone de Joaquín Rosas, Tatiana Butz y Chris Ernst. Los miembros de Moving Works viven y trabajan en Santiago de Chile y Barcelona. Low Studio es un taller creativo que trabaja en torno a la relación entre arquitectura y diseño de producto. El colectivo se compone de Gonzalo Muñoz, Amaro Donoso y Daniela Martufi. Este capítulo fue creado, realizado y postproducido por Nicolás Jara, Pablo Madariaga, Martina M. Yáñez y Catalina Montero.